Bienvenidos a nuestro programa Telenit Entrevista. Esta noche se encuentra con nosotros el portavoz del partido de Elche, ustedes lo están viendo, Jesús Pareja. Bienvenido para analizar la actualidad. Muchas gracias por contar conmigo, como siempre. Este mes de noviembre ha sido unas semanas intensas para el equipo de gobierno, sobre todo porque han tenido que negociar con Ciudadanos, al igual que hicieron en septiembre y octubre las ordenanzas fiscales para aprobarlas. Ahora han tenido que negociar esos presupuestos municipales de 2018. Están ya cerrados, esta misma semana se han presentado al Consejo Social y ya se han entregado a los grupos de la oposición, no mucho antes, con antelación suficiente, como lamentan los grupos de la oposición, sino cumpliendo los plazos que se establece por la ley. 48 horas antes de la Comisión de Hacienda que ha tenido lugar hoy miércoles, esta misma semana iba a decir. Pues bien, son unos presupuestos que parece, así lo dijo el portavoz David Caballero, que van a poder sacarlos adelante porque van a contar con el voto de Ciudadanos. ¿Ha sido una negociación dura, tensa o ha sido fácil? Bueno, a mí no me parece que haya sido difícil, porque al final yo creo que en la vida es importante dialogar hasta el final, ¿no? Y tener capacidad de diálogo y de intentar entenderse entre las personas, ¿no? Yo creo que al final todas las formaciones políticas del gobierno y las que no, como es el caso de la formación de David Caballero, lo que hemos hecho ha sido hablar mucho sobre las necesidades de la ciudad y al final yo sacaría una conclusión de todo esto, y es que los presupuestos no son de nadie, o sea, los presupuestos al final son de Elche, porque lo que se hace es para Elche, independientemente de la formación política que lo proponga, esté en el gobierno o no. Lo que sí que se ha hecho ha sido abrir la puerta a cualquier persona de la corporación, de las diferentes formaciones políticas, para aportar o para poner encima de la mesa cualquier propuesta que se hubiera entendido como positiva para Elche, y eso es lo que hemos hecho. Por lo tanto, al final nos encontramos con un resultado positivo, donde yo creo que estamos hablando de unos presupuestos que han estado bien pactados y que de alguna forma hacen un recorrido por las necesidades centrales de la ciudad en muchos ámbitos y aspectos, y al final de lo que se trata es de trabajar por la ciudad y que esas exigencias y puntos de mejora en servicios públicos que pide y que son necesarias para la ciudadanía, para todos los que vivimos en Elche, se vayan haciendo y la ciudad vaya avanzando. Por lo tanto, yo en ese sentido le puedo transmitir que estoy contento. Han sido entonces unas negociaciones fáciles. Usted ha dicho que son unos presupuestos para toda la ciudad, pero la ciudad se encuentra representada políticamente en estos momentos por 3 grupos políticos, por 6 grupos políticos, 3 de los cuales forman el equipo de gobierno, y un cuarto, como están en minoría, les ha apoyado, que es Ciudadanos. Por eso da la impresión de que los presupuestos han sido elaborados por 4 grupos políticos, donde ustedes han admitido las exigencias de Ciudadanos. ¿Y qué pasa con las enmiendas del Partido Popular, que también ha presentado y que es un paquete de 150 medidas? A ver, o 170. El Partido Popular ha tenido también la oportunidad de poder expresar su voluntad en cuanto a los presupuestos. Lo que ocurre, y sabe usted que a mí no me gusta entrar en el fondo de las cosas a veces, porque no tiene sentido y perdemos el tiempo, ¿no? Pero tienen 9 concejales y realmente no hacen ninguna labor de oposición, y no hacen, en mi opinión, un trabajo serio que permita tener en cuenta lo que plantean, porque hasta ahora han estado y están más entretenidos en la película esta interna que tienen, de que no se sabe muy bien quién es el portavoz, y hay un semiportavoz, y al final no trabajan en estas cosas. Pero ellos no han mantenido, en mi opinión, por lo menos hasta la fecha, todavía una actitud positiva de cara a la ciudad. Es decir, estar en la oposición no significa ser contrario a todo. Estar en la oposición significa poder, ser contrario a determinadas cuestiones, pero también ver con un carácter positivo o propositivo las cosas que le vienen bien a la ciudad. Eso es lo que ha hecho Ciudadanos y es lo que no ha hecho el Partido Popular. Es una diferencia sencilla de entender, ¿no? Las formaciones del equipo de gobierno han abierto ese camino, como yo le decía antes, del y al diálogo, y aquel que ha querido entrar en ese camino ha tenido la oportunidad de hacerlo. Es que no se trata siempre de estar criticando por criticar. Yo creo que hay que criticar, pero también hay que construir, porque al final la ciudadanía no entiende que no nos entendamos. Fíjese lo que le estoy diciendo con ese juego de palabras. Y de lo que se trata es de entenderse para que finalmente Elche
reciba esos acuerdos positivos que somos capaces, o por los que seamos capaces de entendernos y llevar cosas adelante para la ciudad. Se han entendido perfectamente con Ciudadanos y no lo han hecho con el Partido Popular. Usted ha dicho que porque están divididos, pero esa división, esos dos sectores que hay, Pablo Ruz, Mercedes Alonso, ¿usted se entiende con alguno de ¿No sabe usted sectores? En estos momentos las cosas que yo mismo tengo que hacer y por hacer con las concejalías que llevo y las cosas que me preocupan de la ciudad para estar preocupándome de un partido que no es el mío ni que se le parece en nada al mío? Nada tiene que ver el partido de Elche con el Partido Popular, eso por un lado. Sí que le puedo decir que está siempre en mi ánimo mantener una relación lo más cordial posible con todos los miembros de la corporación. Y si usted me quiere preguntar directamente cuál es su relación con Pablo Ruz, pues mire, estupenda. Pero no es su relación personal, estoy preguntando relación como portavoz de un partido que está formando gobierno. Me refiero al gobierno con la oposición, con el principal grupo de la oposición. Si es que es lo que yo le estoy diciendo, yo no tengo a nivel personal nada contra nadie ni con nadie, es decir, vuelvo a decirle lo mismo, mi intención es mantener, y siempre ha sido así, una relación cordial, porque aquí estamos para ayudarnos, y eso es lo que yo intento hacer, intentar ayudar a otros concejales, estén en el gobierno, y otros, si me pueden ayudar a mí, cuando yo lo necesite. Que su opinión, si se puede entender más con Pablo Ruz o con Mercedes Alonso. Hombre, la pregunta es muy sencilla de responder. A mí me parece que tiene mucha más y mejor capacidad para el diálogo Pablo Ruz que Mercedes Alonso, eso es obvio, de momento. El tiempo ya dirá o no dirá, pero que quede muy claro que el Partido Elche es una cosa con un estilo diferente y el Partido Popular es otra cosa con otro estilo diferente. Ustedes, el Gobierno presentó el lunes a los medios de comunicación las líneas generales de este presupuesto que hoy mismo se ha aprobado de forma inicial en la Comisión de Hacienda. El lunes se debatirá en el Pleno. Estas líneas generales se establecen, según el alcalde, que son unos presupuestos muy equilibrados, pero sobre todo inversores, porque ustedes han recogido un incremento de un 35% de la inversión pública. Le pregunto, ¿han recogido ese incremento porque pueden, porque las cuentas están más saneadas, o porque se han visto obligados a incrementar la inversión para poder contar con el apoyo de Ciudadanos, porque exigía que sus medidas, 150, el 85% de las mismas, que es lo que han recogido ustedes, estuviesen dotadas de una partida económica? No, a ver, en mi opinión, estos presupuestos son los mejores presupuestos de la ciudad de Elche en los últimos 20 años. Y digo esto porque el ayuntamiento ha sido capaz, sobre todo en estos 2 últimos años, de corregir el endeudamiento que está por debajo del 50%, que es una cosa muy diferente al techo de gasto. Esto quiere decir que el ayuntamiento podría o puede tener capacidad para endeudarse aunque no lo vaya a hacer, ¿de acuerdo? Y eso quiere decir también que ha habido una racionalización de los ingresos con los gastos que permiten que pueda haber un mayor número de inversiones, que es de lo que se trata. Al final, yo creo que estamos con delante de unos presupuestos que tienen diferentes caracteres. Son sociales, son participativos, están bien amueblados en el sentido de que están bien repartidos con las áreas que posiblemente son las más importantes para la ciudadanía, y con esto me quiero referir, por ejemplo, al mantenimiento de la vía pública, a parques y jardines, a las propias instalaciones deportivas, de las que estoy seguro que ahora hablaremos o diremos alguna otra cosa, y en ese sentido me parece que están bastante equilibrados, porque por un lado ha habido un incremento razonable de la parte que se denomina gasto corriente, que es lo que permite que las concejalías funcionen con un mayor desahogo económico, y por otra parte nos encontramos con el capítulo o el apartado de inversiones. En definitiva, estamos hablando de un bloque, contando Pimesa, contando también Visitelche, contando también Medesa, es decir, las empresas que tenemos que dependen o tienen una vinculación directa al ayuntamiento, de 216 millones de euros. Y luego estamos hablando de un neto del propio ayuntamiento de 179 millones casi y medio de euros, con lo cual supone que tal como está planificado, como está distribuido, son, en mi opinión,
unos muy buenos presupuestos, porque al alcalde final se ha tenido en cuenta, como le decía, esa exigencia de la ciudadanía para mejorar áreas concretas. El alcalde en esa rueda de prensa destacó una de las inversiones contempladas, que es la peatonalización de la corredera, que vuelve otra vez a recoger esos 600.000 euros que recogió en 2017, este año. ¿Usted está de acuerdo con él? ¿Es una de las inversiones o de los proyectos más importantes? A ver, a mí no me cabe ninguna duda que el centro necesita, como se ha dicho ya en muchas ocasiones, actuaciones que lo dinamicen y lo rehabiliten para empezar a parecerse, por ejemplo, a centros de ciudades importantes europeas. Yo creo que esto Elche lo necesita y al final es una obra necesaria. Me parece que no va a haber ningún inconveniente en que podamos llegar ahí, por lo tanto coincido con él plenamente. Y creo que la mayoría de los grupos de la corporación coincidimos en este sentido. Pero es el momento de peatonalizar la corredera, porque todos están de acuerdo en que si se peatonaliza debe ofrecerse unos servicios o una idea de centro comercial abierto, y difícilmente se pueden ofrecer si tenemos un mercado central totalmente paralizado. A ver, son trabajos que van a ir de la mano, que van a ir aparejados los unos con los otros. Estamos hablando de la peatonalización de la corredera, pero claro, si usted quiere, podemos seguir hablando de lo que tiene que suponer, o va a suponer, en mi opinión, el proyecto del mercado central, que finalmente, en mi opinión, va a acabar haciéndose tal y como estaba planteado y proyectado. Por lo tanto, aquí nos encontraríamos con una serie de líneas que son importantes para la ciudad y para el propio centro. La peatonalización, el propio mercado central, una serie de actuaciones de otras calles que también tiene el centro, que podrían ser también peatonales, que se tienen que estudiar y se tienen que ver, y lógicamente hay que plantear otras cuestiones como las actividades o la dinamización que tiene que tener el centro, que es a lo que usted se refería, para que precisamente tenga una mayor vida y al final sea un punto de encuentro masivo de la ciudadanía, no solamente por esto, sino también por lo que puede representar de cara al turismo en la ciudad. Por lo tanto, es una actuación necesaria que nos permite pensar que algo hay que variar para que mejore, y por lo tanto tendrá que ser así. Y la peatonalización que ustedes han planteado y que ya han recogido en dos presupuestos, en 2017 y en 2018, ¿se está haciendo con el consenso de los comerciantes? Una de las cuestiones que yo creo que ahora mismo se está trabajando es hablar precisamente con el comercio de la ciudad, en este caso del centro, para saber cuál es su pensamiento y su sentir. A mí me parece, por lo que yo he podido ver y con las personas que he hablado, que cuando las cosas se explican se entienden mejor, y parece ser que esto tiene un sentir mayoritario de cara a que sea algo que se haga y no todo lo contrario. Yo creo que en ese sentido al final vamos a acabar entendiéndonos, porque aquí hay una cuestión que es muy sencilla. Si ahora mismo estuviéramos pensando que cualquiera de las calles peatonales que tenemos, véase la calle Hospital, por ejemplo, ¿no?, se pensara en hacerlo al contrario, en abrir al tráfico, ¿usted cree que eso lo aceptaría la ciudadanía o los propios comercios de la glorieta o del entorno? Yo creo que no, ¿verdad? Al final hay que adaptarse al entorno, y yo creo que cuando la corredera sea una vía peatonal, será más positivo que negativo. Si bien es verdad que sabe usted perfectamente que cuando en una ciudad se plantean cosas, una posición y otra posición, pues hay posiciones distintas. Es decir, usted quiere hacer algo y siempre hay gente que lo ve bien y gente que lo ve mal. Al final de lo que se trata es de utilizar los mecanismos de participación necesarios para saber ver y entender dónde está la posición mayoritaria, porque esté usted segura que cuando se hace algo no hay un 100% de personas que lo vean bien ni tampoco que lo vean mal. Hay porcentajes, minorías y mayorías. Hay otro debate también en torno al centro de la ciudad, no solo la peatonalización de su vía principal, sino también el ocio, de cómo se está regulando el ocio en la ciudad. La plataforma de afectados por el ruido exigía a ustedes que acataran una de las sentencias, que es declarar la zona acústicamente saturada. ¿Lo van a hacer? Bueno, en estos momentos, por lo que yo sé y he podido hablar con el concejal del área, que tiene un trabajo interminable con esto y que en mi opinión lo está desarrollando bien, porque no es fácil la materia, es una materia complicada la que tiene que ver con el ocio, con el ruido y a la vez con la convivencia y el descanso tranquilo de las personas, ¿no? Esto es complicado, pero yo siempre digo 3 o 4 cosas que son complicadas, ¿no? Mire, es muy difícil en una ciudad evitar 3 o 4 cosas. La primera de ellas, evitar que un perro se haga pipí en la calle. En segundo lugar, que un chaval de 15 años salte una valla. Y en tercer lugar, que la gente se divierta por la noche. Esto es muy difícil de evitar. ¿Por qué? Porque son cosas que ocurren. Es muy difícil. Y créame usted que si estas 3 cosas, por ejemplo, tuvieran solución, ya estaría planteada. Lo que pasa es que hay que estar encima para intentar corregir
con mecanismos que de alguna manera pues equilibren las balanzas entre una cosa y la otra, ¿de acuerdo? Por ejemplo, entre el que tiene un animal y no lo tiene, entre la persona que se divierte por la noche y el que no quiere, ¿no? O la prohibición de saltar, como yo decía, una valla o no, todas estas cosas. Esto no es fácil, ¿no? Entonces, lo que no puede ser es liquidar una zona, en este caso el centro, para impidiendo que las personas tengan un espacio de diversión. Pero a la vez hay que saber sostener eso y de manera que se pueda permitir lo más posible el descanso de las personas. Si ustedes la declaran zona acústicamente saturada, podría haber ese equilibrio, porque hay mayor control y no se darían tantas licencias. Podría seguramente haber, entiendo yo, una mayor reducción de establecimientos que se dedican al ocio. Claro, esto también es lesivo contra las personas que lo utilizan como un medio de vida, que trabajan en esto y que comen de esto. Por lo tanto, hay que buscar un equilibrio. Pero yo estoy convencido de que el concejal del área, que está haciendo un trabajo profundo en esto, al final va a poder igualarlo lo más posible. ¿Considera acertada el haber recurrido a esa sentencia? No me cabe ninguna duda, porque sabe usted que esto viene de un pronóstico de una asociación que a mí me parece totalmente legítimo aquello que plantean, pero he podido leer y escuchar cosas, incluso en esta casa, en un programa que se hizo, donde la asociación planteaba incluso que se tomaran medidas pues, para impedir que se celebraran eventos deportivos en la calle, por ejemplo, que esto me afecta a mí directamente o al deporte, o que el tema de los fuegos artificiales en las fiestas de agosto se eliminara o se redujera. O sea, lo que no podemos es matar una ciudad, y yo creo que tenemos que saber convivir y entendernos. Y estoy convencido, le vuelvo a decir, que el concejal del área que está trabajando en este sentido al final va a encontrar un equilibrio que permita que las cosas mejoren. Bueno, pues vamos a hablar de otra polémica sentencia, la que condena al ayuntamiento a pagar 441.000 euros por unas facturas que Ilidexa pues, se quedó sin cobrar por trabajos que realizó para la Concejalía de Fiestas por encargo de la anterior concejal socialista Blanca González, que ahora es asesora municipal, precisamente adscrita a la Concejalía de Fiestas. Aquello fue muy polémico. Usted estaba en el pleno donde el gobierno de Mercedes Alonso reprobó a la concejal, la dejó sin sueldo, sin dedicación exclusiva, porque ya la acusaron de haber sido la responsable de dejar en el cajón una factura de 441.000 euros sin pagar, y resulta que no se podía pagar, según el Partido Popular en aquel pleno, porque se encargó a dedo y sin ningún informe técnico. Ahora hemos conocido que ha llegado la sentencia, que Ilidexa tenía razón, que realizó unos trabajos que hay que pagar ahora al cabo de tantos años y que suponen no 441.000, sino 580.000 euros para las arcas municipales. Pero lo más curioso del caso es que el alcalde en una rueda de prensa dijo que no se podía recurrir esta sentencia porque los trabajos se realizaron y hay que pagarlos, con independencia de si el procedimiento había sido ilegal, irregular. ¿Usted qué opina de este asunto? ¿Ha pedido el expediente? A ver, por lo que yo sé, esto ocurrió en los años 2007-2009. Usted no estaba. Se lo diga yo. 2008-2009, si no recuerdo mal. Pero bueno, podemos hablar del periodo 2007-2009. Yo no estaba ahí. Eso, lo que sí que es verdad que lo supe en la legislatura posterior del 2011 al 2015. Yo creo que esto tiene algunas formas de verlo y algunas variantes. Mire, esos trabajos, por lo que yo he podido ver cuando se hicieron, se pidieron, efectivamente se hicieron, efectivamente se realizó todo lo que se pedía y efectivamente, le guste o no le guste a quien sea, hay que pagarlos. Lo hubiera pedido, que lo hubiera pedido, porque al final eso es lo que dice la sentencia, y además es lo lógico en la vida. Es decir, una cosa que se ha contratado de una manera o de otra, no hay que acabar pagar. No se pagaron porque luego el Partido Popular tampoco los pagó. Es que, claro, aquí ahora hay algunos que vienen con la aguja pinchando en estas cosas y no pueden dar precisamente ejemplo, porque sabe usted perfectamente que el propio Partido Popular, mucho más reciente en el tiempo, 2011-2015, dejó sin pagar también 400 y pico mil euros de forma irregular con unos trabajos que realizó la mercantil Urbaser.
Precisamente no es el Partido Popular un ejemplo de transparencia en ese sentido. Y tampoco se lo hemos achacado. Fíjese por qué, porque eso también acabó pagándose. ¿Por qué? Porque al final se contrató y tuvo que hacerse, posiblemente por una situación sobrevenida debido a la complejidad administrativa y de contratación que tienen los ayuntamientos en España, y que ya va siendo hora que el Gobierno central vaya pensando en cómo cambiar determinados mecanismos. Vaya usted a este expediente. Si se lo voy a explicar. Entonces, bajo esa premisa, aquí lo importante es valorar, independientemente de que el procedimiento no se hiciera bien, que yo eso no lo dudo, y es algo que tendrá que ver y que decidir el alcalde, porque está bajo su tutela, por decirlo de alguna manera. Lo importante, no en este caso, en cualquier otro caso, es que nadie se haya llevado nada. Y a saber, esta mujer o esta persona, cuando fue concejal, de esto no se llevó nada, es decir, su actuación desde el punto de vista económico fue diligente. Otra cosa es que el procedimiento no estuviera acomodado a lo que pedía la ley por una circunstancia sobrevenida, que yo no lo sé. Por eso le digo que la responsabilidad la tendrá que tomar el alcalde, pero que precisamente otros que están traqueando la puerta con estas cosas, oiga, no pueden venir aquí a dar ejemplo, a pedir cosas que ellos mismos no han cumplido, Pues hoy, mucho peores además. Hoy precisamente Compromís, el socio de gobierno, le ha exigido al alcalde que esto tiene que asumirse, que alguien tiene que asumir responsabilidades, porque es una condena que obliga al ayuntamiento a pagar 580.000 euros. Usted, incluso Ciudadanos, también ha dicho que bueno, que también hay responsabilidades porque por la demora en el pago hemos tenido que pagar 140.000. ¿Usted qué dice? Yo no le digo que no haya responsabilidades, lo que sí que le digo, y se lo digo aquí mismo, es que el propio alcalde tendrá que pensar cuáles son las responsabilidades, porque es una persona, como le he dicho, que está bajo su tutela y que en su momento fue concejal de esa formación política. Pues tendrá que verlo él. Yo lo que sí que le digo es que para mí lo importante es que cuando se hace una cosa sea transparente al 100% y que además el dinero público vaya donde tiene que ir a través de los caudales y procedimientos administrativos que se marcan. Por cierto, si eso no es así... Por cierto, hoy en Comisión de Hacienda ha estado usted. Sí. Ha habido una modificación presupuestaria para pagar esta sentencia. ¿Por qué no se ha recurrido? Es que esa sentencia no tiene ninguna posibilidad. Esto se lo contesto ya como jurista, no como concejal. Esa sentencia no tiene ninguna posibilidad. Lo que tuvo que haber hecho el Partido Popular es pagarla, porque entonces no se hubieran devengado intereses. Lo dejó para el final, no lo atendió. Entonces, evidentemente, cuando una sentencia dice una cosa, puede gustar o no, pero hay que acatarla, porque para eso está el sistema judicial y el principio garantista que tenemos en un Estado de Derecho. Y eso puede gustar o no, por lo tanto, no hay más remedio. ¿Por qué? Porque lo dice la justicia, para bien o para mal. Hay otro asunto también que este último mes también ha saltado en los medios de comunicación y ha sido polémico, y es que el portal de transparencia ha estado un año sin actualizar los datos. ¿Usted ha exigido a Compromís, que es el partido al que le compete el portal de transparencia, que no vuelva a ocurrir? A ver, nosotros lo que hemos hablado es que estas cosas tienen que estar lo más posible al día, pero aquí tampoco ha ocurrido en este caso ninguna cosa extraña. Sabe usted perfectamente que en materia de transparencia, recientemente, en un estudio que salió del nivel de transparencia de los municipios en España, Elche había crecido en un porcentaje altísimo. Se han hecho cosas en esta área que eran impensables que hubiera hecho ni imaginado el propio Partido Popular. Es decir, ahora mismo en el portal de transparencia cualquier ciudadano puede ver cualquier cosa que le interese de la ciudad, de los asuntos económicos. Está todo publicado. Otra cosa es que hay algunas cosas que no se hayan actualizado, pero es que eso no ocurrió nunca. Ahí se ha dado un paso importantísimo en ese sentido. ¿Por qué? Porque todo aquello que tiene que ver con lo público, permítame que le diga que está sometido a un cierto clima de control, ¿no? Sí. Y por la dignidad que supone todo esto. Es decir, lo público tiene que ser tremendamente transparente. Yo en ese sentido le puedo decir que independientemente de que esa actualización que usted dice o a la que se está aludiendo lo hayamos podido hablar y se haya cometido ahí algún error, el paso que se ha dado desde el principio de la legislatura hasta ahora en materia de transparencia es importante. Lo voy a repetir, importante pues, no, impensable. Como concejal de deporte, ¿usted cree que la transparencia y el control es lo que ha faltado a las cuentas del Elche Club de Fútbol? Bueno, la situación del Elche Club de Fútbol, sabe usted que hemos hablado de ella, ¿no? En una multiplicidad de ocasiones, ¿no?
Yo siempre he dicho además que, mire, en la vida ni lo bueno ni lo malo es eterno, ¿no? Las cosas se terminan, hasta nosotros mismos como personas, ¿no? Para bien o para mal, cualquiera sabe, pero esto es así, ¿no? Y el Elche Club de Fútbol le puede o le está pasando algo parecido, ¿no? Al final, el Elche Club de Fútbol está en una situación complicada que ya es conocida, tremendamente judicializado, y todo esto se va acotando y se va cerrando, ¿no? Y encima, que no es malo, fíjese lo que le digo, aparecen bueno, ofertas que tienen un interés en el propio Elche Club de Fútbol, y esto no es malo porque al final esto significa que de darse ese paso finalmente puede venir alguna persona que tenga interés en resolver la situación y llevarlo en el plano económico y deportivo a donde se merece, que ojalá sea la primera división y pronto. El inversor que presentó el director del IVAF, del Instituto Valenciano de Finanzas, ¿le parece que es de confianza? Bueno, ¿es la mejor opción para el Elche? Por lo que pudimos ver y hemos podido ver, sí. Y esto se lo digo también porque, a ver, el Instituto Valenciano de Finanzas está realizando o ha realizado un trabajo muy serio, dedicando muchísimas horas y muchísimo esfuerzo al Elche Club de Fútbol, y ha estado buscando personas o empresas que tuvieran interés en el Elche Club de Fútbol, y lo ha conseguido. Lo que pasa es que siempre se han encontrado con un tapón en la puerta principal. ¿Sabe usted cuál es la puerta principal del estadio? Pues ahí, con un tapón, es decir, no han dejado pasar nada. Pero sí que es verdad que la situación del Elche Club de Fútbol, que es complicada, pues ahora las personas que están en Elche no tendrán más remedio, no tardando mucho, que tomar una decisión en el sentido de llegar a un acuerdo, independientemente de que la subasta se va a producir, como le digo, y hacer las cosas más fáciles. Pero yo ya le decía que ni lo bueno ni lo malo duran siempre, y esto al final se corregirá y volveremos a la normalidad. ¿Tiene datos de otros inversores? El inversor que presentó el Instituto Valenciano de Finanzas es el que es, creo que Garrido, de apellido, que además es una persona que intervino en la operación del Albacete. Y lo que ha dicho ahora el propio Elche Club de Fútbol o las personas que lo representan es que hay una oferta o dos más de otros inversores. Bueno, también es una casualidad que coincida con la oferta que presenta el Instituto Valenciano. Pero bueno, si al final alguna de las tres o de las cuatro tiene que servir para que la situación se solvente, se resuelva y mejore, mire, miel sobre hojuelas. Pues en esta recta final de la entrevista vamos a hablar precisamente de deporte, de su competencia, los presupuestos que le han dado para hacer en 2018. Bueno, la verdad es que la Concejalía de Deportes ha experimentado un incremento sustancial por la necesidad, ¿no?, que teníamos y que tenemos, precisamente por haber estado abandonada, en este caso, las instalaciones deportivas en la última década, casi o prácticamente, ¿no?, por lo que yo he podido ver y por los trabajos que se han venido haciendo en el pasado, o mejor dicho, que no se han hecho, ¿no? En ese sentido, las cuentas en deportes, por decirlo de alguna manera, que tienen que ver con el presupuesto, por una parte estaríamos hablando cerca de 1,5 millones de euros de gasto corriente que ha subido, que es lo que implica aquello que viene trabajando la concejalía durante todo el año y que son cosas que impepinablemente hay que mantener, como por ejemplo el mantenimiento de las piscinas, personal sería el capítulo 1, que va por otro lado y que lo asume recursos. 1,5 millones. Hablamos del gasto corriente, eso por un lado, y luego por otro lado tendríamos el capítulo de inversiones, que estaría más o menos en la misma cantidad, en 1,5 millones de euros, que va a permitir que, bueno, pues demos un impulso sustancial a las instalaciones deportivas, como por ejemplo este año veremos la rehabilitación integral de las gradas del campo de fútbol Diez Iborra, vestuarios, cuartos de baños y accesibilidad. Veremos también que la propia cantina, aunque eso va por otro lado, se va a hacer nueva, de la ciudad deportiva. Veremos también definitivamente el cambio del campo 1 a primeros de enero, que es algo que se necesita, una mejora de la iluminación de los campos de fútbol, también la reforma del hall del pabellón del Esperanza Lag, también unas mejoras en el rocódromo, también unas mejoras en la pista Moros Palau de rugby, también en la pista Manolo Jaén de atletismo habrá mejoras importantes, en la instalación deportiva de Carrús también habrá cambios importantes en cuanto al cambio del campo de césped artificial y también de los vestuarios y de las gradas, porque lo piden además las federaciones para poder competir determinados deportes. Ocurrirá lo mismo también en las instalaciones deportivas del Toscar, donde habrá un semicerramiento de la instalación que permitirá que los chavales, chicos y chicas, hagan deporte en mejores condiciones. ¿Me está diciendo usted y también mejorar lo que hay y nuevo?
¿Van a construir algo nuevo? Déjeme que termine y si Es no, que es mucho, y hay se lo pocos digo minutos. enseguida. Y finalmente también habrá un acomodamiento de los vestuarios, Sí. haciéndolos accesibles en las instalaciones del Toscar, una actuación que se hará también en la instalación de Torrellano importante, y luego cosas inminentes. Le puedo decir que antes de final de año estará en marcha el Centro de Atención Sanitaria, que se está trabajando en ello en la ciudad deportiva para que finalmente los enfermeros y médicos que prestan este servicio importantísimo sanitario al deporte tengan un lugar digno donde trabajar y donde atender a los ¿Y chavales. cuándo han empezado las obras del Centro de Atención Sanitaria? No, es inminente. Empezarán ya, sí. ¿no? En cuanto al pabellón adaptado que usted prometió en Bueno, el ahí hay solar dos antiguo cuestiones más que son... Se lo pregunto yo y usted brevemente. En cuanto al pabellón adaptado para los deportistas en el solar de Highton, ¿hay presupuesto? Le digo, hay una cosa que es muy importante. ¿Es sí o no? Sí, claro que sí, pero déjeme Vale. que se lo explique, si no Dígame. al final aquí los que nos están viendo, escuchando, Dígame, no lo dígame. van a entender. Rápido. Muy rápido. Es importante resaltar que el Polideportivo del Kelme también se va a rehabilitar íntegramente, que supondrá 3 nuevos campos de fútbol con unas instalaciones nuevas, modernas y sostenibles. Y será un proyecto social y deportivo que podrán utilizar los clubes de fútbol a costo cero, como vienen haciéndolo con las instalaciones deportivas hoy. Por otro lado, el pabellón al que usted se refiere, que sabe usted perfectamente que eso es una propuesta que surgió y que se aprobó de forma unánime en el Pleno, que la puso encima de la mesa en mi formación política, Sí. el partido de Elche. En estos momentos se está redactando un proyecto para saber en qué número nos movemos en cuanto a este pabellón. Sabe usted la importancia que tiene para el deporte poder contar con un pabellón de deportes adaptado, que significa que no solamente lo puedan utilizar las personas adaptadas, sino también toda la ciudad, que además incorporaría una piscina para poder atender los colectivos de personas que padecen enfermedades. Estamos hablando de que van a empezar las obras en 2018, déjeme sino en cuantificar lo que va las a obras suponer. posiblemente tengan que empezar en el 2018, eso lo está diciendo usted, no yo, y le voy a decir por qué. Porque posiblemente, y esto es una de las cosas que hay que ver con y en el equipo de gobierno, dentro del proyecto de los fondos EDUSI, de lo que no hemos hablado, que sabe usted que Elche recibió por un muy buen proyecto 15 millones de euros, a los que tendrá que añadir de fondos propios otros 15 millones de euros, y a los que habrá que aplicar en el año 2018 2 de fondos propios y 2 de fondos EDUSI, que serán 4 millones de euros, posiblemente, y esto es lo que estamos viendo, el proyecto que tenga mayor fuerza, por decirlo de alguna manera, y mayor constatación, pueda ser este pabellón para personas con discapacidad en el barrio de Carrús, porque precisamente se adapta a las condiciones de los EDUSI por pedir los EDUSIs que sean actuaciones en barrios que lo necesiten y que tengan unas determinadas circunstancias demográficas y sociales. Caso de Carrús, Palmerales o San Antón, O sea, por ejemplo. que es un presupuesto que vendría de los fondos EDUSI, Una que parte. precisamente una parte Una de ellos, parte. pero que precisamente esos fondos los recibieron ustedes para hacer una ciudad más sostenible. ¿Eso lo tiene en cuenta en el deporte a la hora de planificar eventos o pruebas deportivas? No tenga usted ninguna duda que una de las partidas que tenemos ahora mismo en el presupuesto va encaminada a mejorar y renovar toda la iluminación LED de las instalaciones deportivas, para iluminar mejor, para que haya menos contaminación lumínica y para consumir menos. Eso por un lado. Por otro lado, decirle también que cualquier obra que se plantee nueva está pensada para que sea sostenible. Es el caso de lo que va a ser el polideportivo del Kelme. Será una obra sostenible. Y le digo más, hay acontecimientos en la ciudad, y seguramente usted, que ha oído algo, me iba a preguntar por eso, que tienen que ver con el cambio climático, y le puedo adelantar, como primicia si quiere, que en este próximo pleno el partido de Elche ha presentado una propuesta, una moción que tiene que ver con el cambio climático, no en Elche, en el planeta. Le voy a explicar por qué. Nos encontramos en una situación donde en estos momentos no queremos ver lo que está sucediendo en el mundo en materia de sostenibilidad o materia medioambiental. Tenemos un problema gravísimo en nuestro campo, en el campo de Elche, y también en nuestro país y en nuestra comunidad y en todas partes, por ejemplo, con el agua y con la sequía. Y esto tiene una procedencia sin ninguna duda. Esos son los efectos del cambio climático. Por lo tanto, hay una cuestión que es importante, y es que tenemos que trabajar para concienciar, sobre todo a la base educativa, y darnos cuenta de que hay que hacer muchas más cosas para mejorar ese medio ambiente, en este caso el medio ambiente del Elche, y que las ciudades
tienen que empezar a hacer cosas, y en ese caso yo creo que Elche tiene que ser un referente, no solamente por lo que puede suponer como capital verde en el 2030, si lo conseguimos, que vamos a eso, sino hay que hacer muchas cosas antes. Y para eso lo que hemos propuesto es que haya una gran prueba deportiva para la ciudad donde se implique a la Concejalía de Educación, a la Concejalía de Medio Ambiente, a todos los agentes sociales, económicos y económicos de la ciudad, porque tenemos que trabajar en esa conciencia, sobre todo con los chicos y chicas desde abajo, también con los mayores. Tenemos que empezar a dar pasos y en ese sentido mi formación tiene muy claro que hay que echar una mano en este tipo de materias, aunque no sean una concejalía de competencia directa, pero sí que puede haber una sinergia y una serie de trabajos que puedan convivir y que beneficien a la ciudad. De la prueba deportiva sostenible hablaremos más adelante. Gracias, pareja. Gracias a ti como siempre gracias al pueblo de Elche. Y gracias a todos ustedes por la atención que siempre nos prestan. La próxima semana volvemos con más actualidad.